19 del año 20, y que las medidas de higiene han generado, por supuesto, situaciones de mejorar la parte inmunológica, evitar los contagios masivos también, y estas medidas de higiene sumados al aislamiento social configuran, por así decirlo, una primera barrera de defensas muy importante frente a esta agresión del coronavirus. Por otro lado, estamos dentro de esas estrategias oficiales en la espera de una vacuna. Ahora bien, acá viene un poco también una situación conflictiva, ¿no? Esperar una vacuna que puede tardar un año y medio, no lo sabemos, porque una cosa es una vacuna y otra cosa son los tratamientos que se están realizando hoy en día en función de encontrar un fármaco que pueda, por así decirlo, inactivar al virus directamente, y no quizás una vacuna que a través de anticuerpos puedan generar un cierto bloqueo de la actividad viral. Por lo tanto, la vacuna va a tardar bastante más tiempo. Los fármacos que se están ensayando, por ahora no tenemos demasiados resultados. Ustedes saben que, bueno, se ha ensayado la hidroxicloroquina con la citromicina, se está ensayando la ivermectina, que es un antiparasitario, algunos antivirales que se han utilizado en HIV, en SIDA, pero no tenemos nada concluyente. Y cualquiera de estos fármacos que he mencionado tienen varios efectos adversos también. De hecho, ya ciertas dosis un poco altas que se ensayaron en Manaus, en Brasil, respecto a lo que es la hidroxicloroquina y acitromicina, han generado 11 muertes de pacientes. Así que es un dato a tener muy en cuenta también. Por lo tanto, entonces, esta cuestión de la espera de una vacuna genera cierta incertidumbre porque no tenemos ningún dato concreto al momento. Y si uno analiza fríamente estos tres tips que nos da la estrategia oficial, nos queda un cuarto que sería un poco, bueno, quédate en casa, aislate, higienizate bien y rezá. Parecería que la posibilidad también de que nos encomendemos a Dios y todos los santos también parecería ser otra de las medidas, ¿no? Por eso, lo que estamos tratando es de dar un poco de luz en lo que respecta a la parte inmunitaria, porque nadie habla de la inmunidad, nadie habla de la alimentación, parecería que eso estuviera como de lado, como que eso no sirve en absoluto frente a una situación como esta. Y eso es un gran error. Siempre una correcta alimentación genera ya de por sí elementos favorables para el organismo, se generan muchas interleuquinas que son positivas, que son antiinflamatorias, se generan antioxidantes que también van a cumplir un rol frente a la agresividad oxidativa que ha demostrado también este virus, y ni que hablar también de muchas plantas medicinales, que es un poco el eje de esta temática, de lo cual voy a explayarme un poquitito más a continuación. Por eso este tema, que es fortalecer la inmunidad, es capital. Este es un tema que es crucial porque si no se dan pautas respecto a que tenemos la posibilidad de incrementar las defensas en estas instancias que son tan importantes, estamos como muy, por así decirlo, desnutridos desde el punto de vista de tener un elemento que nos proteja. Así que vamos a tratar de hacer foco en este aspecto que es crucial, fortalecer la inmunidad. Ahora bien, antes de entrar en esto, tenemos que hacer hincapié un poco en lo que pasó con la OMS, ¿no? Porque realmente hay muchas críticas respecto a las políticas de la OMS. Fíjense, por ejemplo, que en diciembre del 2019, ya cuando habían aparecido los casos en Wuhan, en China, que es un poco el punto cero de origen de la pandemia, Taiwán había advertido de lo que estaba ocurriendo, más allá de que ya se sabía que estos mercados informales de venta de animales exóticos que tiene China, podía haber sido causal de que el virus salte de un animal al ser humano, pero ya Taiwán había advertido que ya de humano a humano se empezaba a transmitir. Este hecho fue primero ignorado por la OMS. La OMS no tomó cuenta de lo que estaba informando Taiwán, y a veces ahí entran a jugar hechos políticos, porque la OMS depende mucho también de los aportes de divisas internacionales que le hagan. Es un poco como el FMI, ¿no es cierto? El FMI lo conforman un montón de países, incluido Argentina, pero sabemos que hay países que tienen mucho más peso que otros a la hora de poder tomar una decisión al respecto. Y China tiene mucho peso en lo que es la OMS, y por eso quizás sabemos que Taiwán está un poco enfrentado con China continental, por lo tanto entonces eso fue desestimado y generó muchas controversias. La OMS seguía hasta diciembre hablando de que no se transmitía de humano a humano, lo cual ya todos ya sabemos que fue un error
conceptual muy importante. Criticó el cierre de fronteras. Justamente Estados Unidos había tomado la determinación de no enviar aviones precisamente a China ni recibirlos, y eso fue criticado porque se estaba soslayando todavía esta posibilidad de que este virus podía ser realmente tan peligroso. La OMS entonces en ese momento criticó también cuando fue el cierre de fronteras. Por otro lado, paralelo a eso, lo decía, no hay que cerrar fronteras porque esto no es una pandemia, decía, era una epidemia, no tenía elementos para hacer pandemia, cuando ya prácticamente todos sabíamos que esto iba a ser una pandemia, se conocían ya muchos casos en América y la OMS todavía no había tomado las determinaciones del caso. En ese momento, justamente, yo había puesto en mis redes sociales un escrito que era, se viene la pandemia del COVID-19, y empecé a redactar precisamente los elementos nutricionales y de fitofármacos que podían ayudar a elevar la inmunidad. Y no desde un punto de vista empírico, quizás quienes me conocen saben que busco siempre la cuestión científica detrás. Toda esa documentación que puse en las redes estaba referenciada con los trabajos y los papers que hablaban precisamente de los componentes que yo estaba mencionando que podían ser muy importantes frente a los virus relacionados justamente con el coronavirus, que es una gran familia, ¿no? Hasta ese momento conocíamos la familia, teníamos plantas que habían actuado perfectamente viviendo todos los integrantes de la familia, entonces estamos proponiendo, bueno, frente a este que todavía no lo conocemos, por lo menos intentemos con lo que ya demostró que era eficaz frente a familiares cercanos, ¿no?, de este nuevo virus. Bueno, ¿qué pasó con eso? Por un lado, tuve la suerte, eso se viralizó, recorrió realmente toda América, lo trajeron al portugués, al italiano, y ¿qué me ocasionó eso? Que me cierren la cuenta de Facebook. Justamente aparecieron los, por así decirlo, los llamados fake news, creyendo que esto también podía ser fake news, había toda una, por así decirlo, una proscripción a comentar situaciones que puedan estar diferentes o diferenciadas de lo que estaba diciendo la OMS, que era la voz oficial. Por lo tanto, tuve que recorrer todo el camino desde cero, de vuelta desde Facebook, pude recuperar una cuentita que la tenía prácticamente archivada, casi sin gente, y bueno, a partir de ahí tuve que empezar a remontar la situación, y por suerte, bueno, ahora ya volví a tener toda la cantidad de gente que tenía anotada antes. Pero bueno, a lo que me refiero es que ya había muchas alertas, que esto iba a ser una pandemia, y por eso había que tomar al toro por las astas. Decía la OMS que el virus es solamente de superficie, o sea, simplemente por eso no hay que colocarse las manos una vez que han tomado contacto con objetos, en la boca, en la nariz, los ojos, etcétera, porque era de superficie, que estaba muy poquito tiempo en el aire, y resulta después que había muchas investigaciones que efectivamente decían, no, miren, está bastantes minutos en el aire, ¿no? O sea, investigaciones que se hicieron tanto en Estados Unidos como en Canadá, hablaban de que este virus permanece también en el aire, no es solamente de superficie. Otro error de la OMS conceptual era que los asintomáticos no transmitían esto, que no había problema, y por eso estaba ligado a no hacer test masivos, porque el asintomático, ¿para qué le vas a hacer un test? Es perder el tiempo y perder recursos. De modo tal entonces que eso también dilató mucho la toma de decisiones. El asintomático finalmente sí se comprobó que transmitía. Relativizó por eso la eficacia de los test masivos, decía también al inicio, no, los barbijos no son útiles, y ahora nos dimos cuenta que sí, los barbijos son útiles. Ahí la OMS pudo remontar un poco la situación y después terminó recomendando todo esto. Y ahora lo que nos dice que este virus, este COVID-19, es 10 veces más mortal que la gripe, lo cual está generando mucha alarma en el concepto ya de mortal que está aplicando la OMS como concepto de agresividad que tiene este virus. De modo tal entonces que muchas de estas tardías decisiones o controversiales decisiones hicieron que se tomaran en países como Italia, España y mismo también Estados Unidos decisiones cerradas, que ahora lo están lamentando porque eso hizo que se relativice de alguna manera la peligrosidad que tenía esto. De modo tal entonces que bueno, ahora hay que empezar a remarla. Ya estamos con el diario del lunes y tenemos entonces que empezar a ver qué podemos hacer frente a esta situación. Un también que es muy controversial de la OMS es esto que ustedes tienen en pantalla, porque la OMS predica, por algún lado, tiene un comité de expertos sobre la posibilidad de que los distintos gobiernos incorporen la medicina tradicional. Me refiero a tradicional como la medicina que tiene que ver con los pueblos ancestrales, con las culturas antiguas,
nos referimos a medicina ayurveda, nos referimos también a la medicina china, la homeopatía está también recomendada por la OMS, ni que hablar también la fitoterapia. Pero bueno, y acá ustedes ven un documento que ha hecho la propia OMS, que es la política o estrategias que pueden llevarse a cabo en los distintos países para incorporar todas estas terapias antiguas y por supuesto también tradicionales a los sistemas públicos de salud, porque han dado muy buenos resultados. Por ejemplo, les doy simplemente un pequeño ejemplo, la guayaba es una planta cuyas hojas en infusión se utilizan con gran éxito para combatir las diarreas infantiles, especialmente por rotavirus. Atención que contra ese virus prácticamente no hay nada, y sin embargo la guayaba inhibe perfectamente y ha salvado cantidad de vidas de niños que pierden justamente su vida por las diarreas. Así que lo que nos llama muchísimo la atención es que la OMS en ningún momento ha invitado a los comités de expertos de las medicinas tradicionales a que formen parte de las políticas para combatir este COVID-19. Por eso este es el esquema que nosotros habíamos propuesto de Vamos, que fue un poco el que me costó la página de Facebook en su momento, y que tiene que ver justamente con las investigaciones que desde hace muchos años venimos llevando a cabo respecto a principios activos de origen natural y cómo pueden impactar favorablemente en la salud. Como siempre decimos, hay que consultar siempre con el médico, con el farmacéutico, porque son productos que si bien son naturales, siempre decimos natural no es sinónimo de inocuidad, ¿no? Simplemente siempre hay que tener esa precaución. Acá tenemos el listadito de lo que son las plantas más importantes que hemos desarrollado para prevenir esto. En principio vamos a hablar de la equinacia, que es una de las plantas, por así decirlo, con espectro antiviral más importantes que hay. La equinacia tiene actividad antiviral demostrada no solamente en resfríos, que puede ser el rinovirus, sino también está relacionado con, esperen que ahí apareció en pantalla, ahí está. Está relacionado no solamente con el rinovirus, sino también con el virus de la influenza, con el hemófilos. A tal punto, y esto es muy importante que todos lo sepan, y esto casi es indicativo de por qué estamos señalando la equinacia, cuando fue la gripe de la H1N1 del año 2009, en ese momento también hubo bastante caos, se postuló como tratamiento el Tamiflu, o sea, el Tamivir, que fue justamente un antiviral que luego se empezó a utilizar y realmente no daba grandes resultados, a tal punto que se hicieron los estudios versus equinacia y la equinacia superó ampliamente al oseltamivir, al Tamiflu. A tal punto esto está publicado en Virology Journal, justamente que son las revistas más importantes de virología a nivel internacional. A tal punto pasó todo esto que el Tamiflu, prácticamente muchos ministerios de salud tuvieron que tirarlo, porque realmente se cansaron de probarlo y no servía. Así que ahí quedó demostrado justamente que un elemento natural, como era la equinacia, una planta que crece en Norteamérica, pero tiene una gran distribución ya a nivel mundial, por ejemplo en Argentina hay cultivos de equinacia, tenemos en Misiones, por ejemplo, en algunas zonas de Córdoba, en Buenos Aires, en cultivos, una planta que se adapta bien, y tiene entonces, para resumir, un efecto antiviral muy importante frente a virus de lo que es rinitis, que ya de por sí, bueno, es harto comprobado cómo funciona, realmente funciona extraordinario, pero sobre influenza es muy importante esto porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando llega la época invernal, lo que más se vende es equinacia más que la vacuna antigripal, para que vean entonces el impacto que tiene esta planta a ese nivel. La equinacia es antioxidante, es antiinflamatoria, esto es muy importante justamente para estas primeras etapas de invasión del virus. Recordemos que todas estas medidas que yo les estoy mostrando acá no van a impedir que el virus ingrese. Atención, porque uno dice, bueno, yo tomando esto no me va a ingresar. El virus va a ingresar cuando hagamos alguna incorrección, si no estamos con alguien infectado, nos estornuda en la cara, lógicamente va a penetrar. Pero lo que vamos a hacer con estas medidas es evitar la peligrosidad del coronavirus para que no nos genere cuadros a nivel sobre todo respiratorio que son muy importantes y que conllevan justamente al deterioro general. De manera tal entonces que este es un elemento que va a actuar muy bien sobre lo que es la parte inmunitaria. La equinacia además interviene inhibiendo una de las enzimas, que es un tipo de proteasa que suele tomar el virus y toda la familia de coronavirus para penetrar en el pulmón y generar un poco esa cascada
por así decirlo, tormenta de interleuquinas, que son interleuquinas proinflamatorias, ¿no? Que conllevan luego, sí, a una hecatombe a nivel pulmonar. Así que bueno, eso por un lado. Tenemos el propóleo, un viejo conocido, ¿no? El propóleo que tuvo su mala fama en su momento porque, recordemos cuando tuvo mucho auge allá en los 80, la gente lo empezó a consumir mucho, hubo, bueno, un problema muy serio que fue realmente después se descubrió que fue un atentado, no fue que el propóleo era tóxico, ¿no? Sino que fue un atentado que se hizo contra el laboratorio que en ese momento estaba trabajando muy bien, con, no solamente con caramelos, con granulados, sprays de propóleo, andaba muy bien, sobre todo para las anginas faringias, y bueno, ¿qué generó eso? Hubo aproximadamente, si mal no recuerdo, 18 muertes en total, pero que fue por el adulterante, por el excipiente que se cambió, y eso generó esas muertes. Lo que pasó es que, bueno, la gente murió, se lo relacionó siempre con el propóleo, el juicio tardó mucho tiempo, en el juicio se demostró que fue el excipiente, pero le quedó siempre un poco el estigma a este propóleo como que podía ser siempre peligroso. Fíjense que este hecho del propóleo fue lo que generó, quizás los más jóvenes no lo saben, generó la creación del ANMAT. El ANMAT se crea justamente como organismo de control para que no vuelvan a ocurrir situaciones como las acaecidas con el propóleo, ¿no? Pasó un poco en Estados Unidos con la talidomida, que fue tomada por muchas mujeres embarazadas, los chicos después nacieron con malformaciones importantes y eso generó la creación de la FDA. A veces estas situaciones de los organismos de control suceden luego de que ocurre una hecatombe o una catástrofe. Bueno, el propóleo, ¿cómo va a actuar? Si consumimos, sobre todo, recomendamos mucho los caramelos o las formas orales para tenerlas un poco en la boca, habida cuenta que este virus primero ingresa a través de la parte bucal y de esa vía se queda unos días ahí para luego ingresar finalmente al árbol respiratorio. Así que si tenemos una antisepsia con el propóleo a nivel bucal, porque el propóleo tiene ya de por sí un efecto antiviral a través de sus polifenoles, es riquísimo en polifenoles. Los polifenoles son componentes químicos de las plantas que tienen actividad muy buena como antiinfecciosas. Pero el propóleo además tiene una molécula llamada quercetina, que es un flavonoide muy importante como inhibidor directo de la familia coronavirus. Así que recomendamos entonces el propóleo para actuar en esta primera instancia que tiene que ver con el ingreso bucal. Y luego seguimos con la fuente de quercetina. ¿Qué otras fuentes tenemos? Muy importantes son las cebollas. Las cebollas, sobre todo las rojizas, van a dar una gran cantidad justamente de quercetina para el organismo. Fíjense que las cebollas ya eran muy recomendadas por nuestras abuelas para todo tipo de problemas respiratorios. Ya de por sí los jugos de cebolla, las sopas de cebollas, comer cebollas directamente. En este caso se recomiendan 2 cebollas diarias como una buena concentración de quercetina diaria para inhibir y generar elementos defensivos frente al coronavirus. Otras fuentes muy interesantes son el sauco y la guayaba. La guayaba, el fruto de guayaba se puede consumir, lo mismo las hojas también son buenas fuentes de quercetina. El ajo, bueno, no podíamos dejarlo de lado, ¿no? El ajo tiene componentes sulfurados muy importantes como antiinfecciosos, ya de hecho es milenario el conocimiento que hay del ajo como antiinfeccioso, pero acá el ajo lo vamos a recomendar más que nada como inmunoestimulante. El ajo tiene muy buenas propiedades para elevar la inmunidad. Fíjense, por ejemplo, que ya se conocían los efectos inmunoestimulantes desde la época de las pirámides en Egipto, donde los esclavos que construían esas pirámides, realmente que era un trabajo agotador en el día a día, ellos pudieron llevar a cabo sus tareas gracias al consumo de ajo, ¿no? Incluso hay una anécdota que por ahí está dentro de las historias que se comentan en Egipto, que la primera huelga que ocurrió en ese país fue la de los esclavos egipcios porque se había inundado el Nilo, en ese momento se perdió todo lo que eran los cultivos de ajo y si no había ajo los esclavos no querían trabajar. Así que un poco, bueno, es lo que se documenta históricamente como quizás primera huelga. Lo que sí es importante el ajo, hay distintas maneras de consumirlo, hay ajo negro que se consume en forma de cápsulas, incluso se venden también en dietéticas ajo negro. El ajo negro viene a ser un ajo macerado más extensamente, los procesos de maceración continua que tienen las plantas sulfuradas, como la cebolla o el ajo, generan componentes activos más fuertes, por así decirlo, y de esa manera entonces se activan esos componentes y tienen mejor actividad que quizás consumirlo en su forma fresca.
El ajo se puede consumir en comprimidos también, un comprimido diario, por ejemplo, y el ajo negro también, como le dije recién, puede estar también en forma de comprimidos. El ginseng lo recomendamos muchísimo por su efecto inmunoestimulante. El ginseng también es una planta milenaria, cuya raíz se ha usado durante mucho tiempo. En la década del 50 y del 60, una famosa doctora rumana, la doctora Aslan, fue la que preconizó el uso de ginseng para la tercera edad, y por eso el ginseng tiene gran cantidad de trabajos clínicos desde el punto de vista inmunoestimulante que son especialmente indicados en la tercera edad, precisamente a partir de los 65 o 70 años, es donde se puede dar el ginseng como para elevar bien la inmunidad. El ginseng lo vamos a encontrar en comprimidos, cápsulas, puede haber tinturas también. El ginseng lo recomendamos mucho, por ejemplo, en las personas que un diabético y una persona grande pueden consumir ginseng perfectamente, porque el ginseng colabora en el metabolismo hidrocarburado, así que va a obtener beneficios extras desde ese punto de vista. Y el ginseng, quizás algunos han dicho esto es un relato histórico también, que puede elevar la presión, que hay que tener cuidado, pero no. Si el ginseng está estandarizado, eso significa que tiene básicamente los 20 y pico de ginsenócidos presentes en el comprimido o en la cápsula, no va a haber ningún problema. A veces pasa que si el producto no está bien estandarizado, porque hay una mitad de ginsenócidos que puede elevar la presión, pero hay otra mitad que la baja. Por eso los productos estandarizados vienen con una equivalencia de ginsenócidos que no va a traer ningún problema. Por eso, algún producto que no es muy confiable, quizás ese sí hay que tratar de evitarlo. Probióticos. Dice, ¿probiótico los lactobacilos? Sí, los lactobacilos también. ¿Por qué? Porque el lactobacilo, pusimos de ejemplo el kéfir, lo vamos a incorporar para mejorar la inmunidad a nivel colónico. No solamente mejoramos la inmunidad en el colon, sino que también se eleva la posibilidad de generar neurotransmisores benéficos en todo esto, como es la serotonina. Las células enterocolon fines, semicolon, son capaces de generar serotonina, a tal punto que el 90% de la serotonina general del cuerpo lo fabrica el colon, contra el 10% que se fabrica en el cerebro. Esto no se sabía hace 10 años atrás, se pensaba que la serotonina era un neurotransmisor únicamente cerebral. No, hoy por eso el 90% se fabrica en el colon y se fabrica el 50% de la dopamina y el 30% de la noradrenalina. De modo tal que por eso al colon se le llama segundo cerebro. Los probióticos, como en el caso del kéfir, el kéfir tiene aproximadamente 13 lactobacilos que los podemos incorporar y de esa manera entonces generamos un muy buen marco inmunológico a este nivel, recordando que muchos pacientes pueden fallecer cuando tienen el coronavirus y están internados, pueden fallecer por diarreas, por desequilibrios hidroelectrolíticos, es una de las fases finales. Por eso el tema del colon es importante también en esta situación. La vitamina C y sobre todo en forma de ascorbato, como ascorbato de magnesio, ascorbato de calcio, es muy buena también para la parte inmunológica, es milenaria también, no tanto milenaria, pero centenaria podemos decir, sí, el hecho del conocimiento de la vitamina C. Para prevenir, en la etapa preventiva, generalmente estamos recomendando 2 gramos diarios, recordando que hasta 1 gramo por vez es lo que se puede metabolizar, por eso si damos 2 gramos, puede ser 1 gramo a la mañana y 1 gramo a la tarde, y en los casos de gente que está afectada ya o internada con coronavirus, ya con algunas complicaciones respiratorias, ya existen protocolos de vitamina C endovenosa que se han desarrollado también incluso en China con pacientes que habían sido internados y han tenido realmente bastante éxito. En esos protocolos que nos han llegado, hemos visto que, por ejemplo, en altas dosis, aproximadamente 8 gramos diarios que se dan, o hasta 10 gramos diarios que se dan de vitamina C endovenosa en esos pacientes, al cuarto día se reduce el 40% de la posibilidad de muerte del paciente que está internado. Así que es un elemento muy importante porque trabaja sobre todo como antioxidante sobre la cascada oxidativa que termina generando este virus una vez que ingresó al árbol respiratorio. La cúrcuma también la incorporamos, la cúrcuma, bueno, realmente tiene muchísimos elementos desde el punto de vista antiinflamatorio, es antioxidante también, hepatoprotector. Recordemos que estas personas que tienen afectado por coronavirus y que pueden estar internados, hay que controlarles mucho el hígado también, ¿no? Porque ahí empieza a depositarse también transferrina, que es un poco una de las moléculas que
surgen del ataque a la molécula M, que tiene glóbulo rojo, y por eso entonces la transferrina puede depositarse en el hígado y generar trastornos hepáticos importantes también. Así que la cúrcuma es un gran hepatoprotector y lo recomendamos muchísimo. La quercetina, acá tenemos un cuadrito que es muy interesante, ahí tiene la fuente de quercetina más importante, fíjense el saúco, ¿no? Es la fuente quizás preponderante. El saúco lo podemos incorporar como té, el té de saúco tiene que ser a partir de las flores o frutos secos. A veces uno dice, consigo las hojas, la corteza, la raíz, bueno, no es tan conveniente si lo que está investigado son flores y frutos secos. Sambucus nigra es el nombre científico del saúco. Si lo consumen en forma de infusión, hay que endulzarlo con miel. La miel es como que tiene un efecto sinérgico, y además es muy buena siempre para el aparato respiratorio. El saúco puede conseguirse en tintura, la tintura siempre es un nivel superior a la infusión, porque es agua y alcohol, la infusión es solamente agua, agua caliente, y la tintura un escaloncito por arriba, alcohol y agua. Entonces salen principios hidrosolubles de alcohol solubles. Se toman 40 gotas 3 veces al día, o 30 gotas 3 veces al día, o 45 gotas 2 veces al día, siempre un poquito de agua. Eso como para las personas adultas. Las cebollas rojas, como pueden apreciar, son las que tienen mejor cantidad de quercetina, recomendamos ese, si no, bueno, si consiguen la cebolla blanca, será la cebolla blanca, ¿no? Aquellos que les gusta hacer los jugos verdes, hay una posibilidad de incorporar quercetina a través de los jugos verdes, se puede hacer, fíjense, con cale, se puede hacer con lechuga y espinaca. Un jugo verde realmente exquisito, la espinaca le da lindo, rico sabor, y de esa manera entonces tenemos posibilidad también de incorporar estos jugos verdes que siempre son muy buenos como desintoxicantes en la mañana y aportar estos niveles de quercetina que son muy buenos frente al coronavirus. Esta es la planta de equinacia, casi todos la conocen, pero bueno, aquel que no la conoce, se la presento, realmente es una planta que puede cultivarse como ornamental también. Hay 10 variedades de equinacia, de las cuales 3 son medicinales. Equinacia purpúrea, equinacia angustifolia y equinacia pálida. Así que tengan presente que la que más se usa es la purpúrea desde el punto de vista medicinal. Es una planta que, como dijimos, la estamos recomendando mucho. Acá tienen el saúco, cuyos frutitos realmente son muy importantes. En la Patagonia, allí en Neuquén, van a encontrar Sambucus chilensis, que es muy parecido y se puede utilizar perfectamente también. Es el saúco, por así decirlo, nuestro, ¿no? El Sambucus chilensis, a pesar que es chilensis, pero también es argentino, ¿no? Comparte un poco toda la parte de la Patagonia. Bien, entonces, para ir cerrando un poquitito todo esto que hemos hablado. Estamos en una situación un poco crítica, en una situación límite, como decimos. Pero también tenemos que ver el lado positivo de las cosas. No tenemos que creer que esto es el acabose, que esto es ya, bueno, una etapa terminal de la inmunidad, nada que ver. Acá tenemos una posibilidad justamente de encontrar el causa en nuestras vidas. A muchos les ha ayudado todo esto para reencontrarse, hacer sus insights, ¿no? De alguna manera reconectarse con uno mismo y aprovechar los tiempos libres que ahora muchos empiezan a tener. Pues siempre estaba la excusa, nunca tengo tiempo para esto, nunca tengo tiempo para lo otro. Bueno, ahora hay tiempo para estudiar, para leer libros, para escuchar música, para hacer nuestros hobbies que habíamos dejado de lado, hasta, como decimos, hasta para ver las fotos viejas familiares y reencontrarnos con los afectos, por lo menos a través de las fotos también. Crisis es igual a oportunidad, ¿no? Siempre lo han dicho también esto los chinos, ¿no? Y en estos momentos hay que tratar de encontrarle la vuelta a esta situación y generar aspectos positivos desde lo negativo. Esto es muy importante. Pero para lograr esto tenemos que poner en práctica nuestra capacidad de superar la resiliencia, ¿no? Es esa resistencia frente a la adversidad. Por eso esto es muy importante, ¿no? Tenemos en este momento una suerte de poder medir nuestras energías y nuestras fuerzas en función de hacer los cambios necesarios. ¿Tenemos que hacer los deberes? Sí, como cualquier escolar, tenemos que hacer los deberes. Los deberes tienen que ser con los consejos que se han dado desde las escuelas oficiales, perfecto, pero también podemos hacer los deberes con una correcta alimentación, como fuimos mencionando, ya tenemos elementos científicamente comprobados que nos van a ayudar mucho para la parte inmunitaria. Tenemos algunas plantas que ya hemos visto que nos pueden actuar, incluso algunas tinturas como la equinacia que se pueden conseguir y realmente van a dar mucha utilidad frente a todo esto. Un dato de la equinacia que
me olvidé de señalar, porque la equinacia se toma por periodos. Uno puede tomarla 3 semanas, después se hace un descansito quizá de 15 días, y se puede volver a repetir otras 3 semanas. Si estamos en casa y no salimos, y no estamos en contacto con nadie que nos pueda contagiar, podemos estirar un poquito más ese lapso de descanso que podemos tener con la equinacia. Pero si ya tenemos planeado salir, es como que, bueno, ahí ya podemos empezar a incorporarla nuevamente, porque seguro nos vamos a encontrar con gente que, en muchos casos asintomáticos, que pueden ser contagiantes también. Lo importante es no entrar en pánico, lo vuelvo a subrayar. No tenemos que hacerle el juego al virus, porque entrar en pánico es hacerle el juego. El pánico genera desolación, genera incertidumbre, genera realmente intranquilidad tremenda. Eso puede conducir a la depresión, puede conducir al insomnio, y finalmente eso que hace a la postre bajar la defensa totalmente. Así que hay que manejar este tipo de situación también. Tenemos que tener en cuenta la esperanza siempre, ¿no? La esperanza es algo que la vamos a lograr en función de que sigamos proyectando nuestras vidas. Este es el momento de proyectar. Entonces, ¿qué voy a proyectar si no puedo salir, no puedo hacer nada? No importa, este es el mejor momento. Es más, hasta podemos proyectar de viajar nuevamente. No dicen, pues si no hay aviones, pero no importa, hagamos el esfuerzo mental, hagamos el ejercicio mental para empezar a proyectar hacia adelante, porque generalmente todo lo que concierne a nuevos proyectos, activos frente a esta situación, que realmente nos está poniendo en algunos casos un poquito en jaque, pero podemos salir del jaque como en el juego de ajedrez y dar de alguna manera un contraataque y vencer al oponente. Así que no tenemos que perder esa capacidad de soñar, de tener proyectos, de tener esperanza, porque la esperanza es el sueño de los despiertos, decía Aristóteles. La esperanza es el sueño de los despiertos. Tenemos que estar despiertos, y despiertos es estar con las alarmas prendidas. Las alarmas no tienen que generar inquietud, sino, atención, acá estoy y tengo que tomar las medidas y recaudos necesarios, las tomo. No hay que dejarse llevar, como le pasa a mucha gente, dice, bueno, por algo será, y si me tengo que morir de algo me voy a morir. No, no. Acá la cuestión no es que está el destino ya premeditado. Nosotros podemos justamente esquivar el destino. Pues si queremos que, bueno, nos va a pasar cualquier cosa, entonces ni miremos cuando crucemos la calle si está el semáforo en rojo. ¿No es cierto? Total, si me va a pasar algo, me va a pasar. No. Acá tenemos que tomar medidas para prevenir situaciones, las podemos tomar perfectamente, y si hacemos un poquitito alguna de estas consideraciones, creo que vamos a salir adelante. Por eso, recuerden que este es un poco el cierre, ¿no? Todo pasa, y esto va a pasar también. Han pasado cosas tremendas en la humanidad, han pasado desgracias, incluso seguramente alguno que está compartiendo esta charla ha tenido desgracias familiares muy importantes y creía que era el acabose. Y sin embargo, acá está presente, quizás compartiendo con nosotros. Así que esto también va a pasar. En algún modo va a ser quizás después una anécdota que contemos a hijos, nietos. Seguramente vamos incluso a volver a sonreírnos desde el punto de vista de las cosas que ocurrieron durante todo este tiempo de cuarentena. Y siempre tenemos que tener presente de que la vida continúa, y en la medida que nosotros ejercitemos acciones favorables que tengan que ver justamente con mejorar nuestro sistema inmunológico, mejorar todo lo que es nuestra actitud positiva frente a la vida y mejorar también nuestro equilibrio emocional, todo eso va a redundar en beneficio para todos. Así que bueno, en esta resumida charla hemos tratado de ver los lineamientos quizás más importantes que podemos al momento llevar a cabo para mejorar la inmunidad. Y bueno, quedo abierto a las preguntas que ustedes quieran realizar, con todo gusto. Jorge, muchas gracias. Hola, doctor. Muy bien. Muchas gracias, Doc. Algunas preguntas. Bien. Tenemos algunas preguntas. Aquí Avante nomás. Adriana Ramos nos consulta si embarazada pueden tomar la tintura de equinacia. Bien. No hay una contraindicación manifiesta en el embarazo, pero como a veces no están hechos todos los estudios en el embarazo, ante la duda decimos no la tomen. Posiblemente el primer trimestre seguro no hay que tomarla. En el último trimestre hay muchos casos que la gente la ha tomado y no ha ocurrido ningún tipo de problema. Pero bueno, por las dudas, si está embarazada, conviene que pueda incorporar lo otro que hemos señalado,
como una medida sustituta de la equinacia, y de esa manera no va a tener inconvenientes. En principio, ya digo, no habría problemas, pero por las dudas la evitamos más que nada para no tener inconvenientes de que Google, doctor, había dicho que se podía tomar, y bueno, tratemos de evitarlo. Bien. Una preguntita, Doc. Ya que no se puede, digamos, tomar antiinflamatorio porque nos quita las defensas. Ante esa situación, con productos naturales, ¿qué podríamos tener en cuenta? Bueno, ya de por sí, la equinacia tiene un efecto antiinflamatorio, pero la cúrcuma justamente es la gran antiinflamatoria, ¿no? Los extractos de cúrcuma se pueden conseguir en cápsulas en el mercado. Lo que mejor funciona es la cúrcuma cuando viene adicionada en la misma fórmula al pimiento negro. Justamente la molécula de pimiento genera una mayor biodisponibilidad de los curcuminoides. Esto es muy importante porque mejoramos muchísimo el espectro antiinflamatorio si viene incorporado pimiento negro junto a la cúrcuma. Por ejemplo, productos que vienen de Estados Unidos dice piperine, ¿no? Escrito así, piperine, piperine, que es el pimiento, por así decirlo, o black pepper, que es justamente el pimiento negro. Hay gente que dice, bueno, pero yo lo quisiera rallar la cúrcuma, ponerla en ensaladas, también se puede, y le agregamos un poquito también de pimiento negro que puede ayudar. Bien, otra pregunta. Espera un poquito, Luis. Espera un poquito, tengo varios chicos acá. Lo invito, Jorge, que abran el chat. Dice chatear abajo. Están las preguntas de los chicos, se va desde más atrás, hay varios. Efectos, vamos leyendo. Si la equinacia tiene efectos secundarios. Bueno, la equinacia en realidad, a ver, es una planta muy inocua realmente. La única advertencia que se ha hecho tiene que ver con las enfermedades autoinmunes. ¿Y esto a qué va? La equinacia se ha considerado siempre como una planta que eleva la inmunidad, lo hemos mencionado recién, pero en el fondo, si vamos a hurgar un poquitito más hacia adentro de la investigación científica con equinacia, nos encontramos que es inmunomoduladora. Esto lo diferencia un poco del inmunoestimulante perpetuo. Una cosa es el inmunoestimulante que estimula diariamente, y otra cosa es la equinacia que tira inmunidad por un momento y después retrocede, tira y retrocede, ¿no? Como el juego del tenis, la pelotita va y viene. No obstante, en el efecto que puede haber inmunoestimulante, se dice, bueno, pero si inmunoestimula en ese momento, los anticuerpos de un autoinmune pueden elevarse y generar algún problema. Bueno, eso está en un marco teórico. Entonces, desde ese marco teórico se ha evitado que la equinacia sea consumida en esas situaciones. Pero en realidad en la práctica no lo hemos visto mucho. No obstante, hay también situaciones autoinmunes. Por ejemplo, un Hashimoto, que es una tiroiditis Hashimoto, un hipotiroidismo, que es autoinmune, se suple perfectamente con la levotiroxina, que seguramente el paciente puede tomar, y si se separa realmente unas 12 horas la toma de equinacia, por lo general ahí no va a haber ningún tipo de problemas. No obstante, bueno, siempre la gente tiene un poquitito de miedo, y por eso decimos, a ver, veamos también riesgo-beneficio. ¿Qué es esto? A ver, yo tengo una posibilidad de contraer un virus que incluso la OMS me está diciendo que es 10 veces más mortal que el de la gripe, entonces me agarra cierto miedo. Yo, pero estoy tomando una pastillita para mi tiroides. Ahora, yo, si les doy equinacia, les recomiendo equinacia, la posibilidad que haya algún problema con la tiroiditis es mínima, realmente, pero el beneficio de estar inmunizados y de poder tener un elemento que da frente al virus es superior a la posibilidad de la eventual interacción que pueda haber entre la equinacia y la enfermedad autoinmune. Esto quiero que se entienda, ¿no? O sea, en la literatura está escrito, en la clínica no lo hemos visto mucho, esa interacción, pero frente a la posibilidad de infectarnos, hacemos 3 semanas de equinacia, que no va a tener ningún problema en la enfermedad de base autoinmune, y realmente vamos a tener un efecto protector que es en lo que es riesgo-beneficio a favor de nuestro organismo. No sé si puede quedar claro el concepto. Entiendo que ha sido bien explicado. ¿Alguna pregunta más?
Se puede levantar la manito acá abajo se Hay puede varias levantar la escritas, manito. Laura. Acá preguntan, Hay varias preguntas escritas. buenas tardes, ¿cómo se incluye estos elementos a la dieta diaria, doctor? Saludos de Pablo, dice. Bien, bueno, la dieta. La cúrcuma se puede incorporar rallada en las ensaladas, ningún tipo de problema. Se puede colocar en yogur, por ejemplo, una cucharada sopera en yogur, con un poquitito, una pizca de pimiento negro también, o en una sopa. De esa manera no hay problema. El kéfir se puede tomar un vasito en ayunas todos los días. Es muy bueno el kéfir por el tema de las defensas colónicas. La cebolla recomendamos lo que es el jarabe de cebollas, que se puede preparar con miel. Hay jarabe que es realmente efectivo, incluso en la página de Facebook tenemos un poquito la preparación para que lo puedan hacer. Realmente es rico, no es algo que uno a veces pone carita de uy, qué porquería me están dando. No, realmente se tolera muy bien. Y si no, uno dice, no, pero soy diabético y como el jarabe hay que prepararlo o con miel o con azúcar, entonces, bueno, pueden hacer el jugo de cebollas. La cebolla, atención, es muy buena para la diabetes, muy buena, a tal punto que hay 2 trabajos en India, un poco off the record, ¿no? 2 trabajos en India donde dicen, el consumo de 2 cebollas diarias a lo largo de 3 meses de tratamiento puede reducir las necesidades de insulina al 50%. Atención que este es un dato muy importante. Poder reducir necesidades de insulina, no reemplazar insulina. Atención, poder reducir porque sabemos que el diabético tipo 1, con el correr de los años, puede ir incrementando su necesidad de insulina. Arranca con 30 unidades, después 50, después 80, va así increciendo, y tener un elemento como este que pueda reducir esa posibilidad realmente es importante. Lógicamente, ese consumo de cebolla, 3 meses, todos los días, que sean 2 cebollas diarias, ¿no? A lo largo del día, multiplicado por 3 meses, puede traer conflictos familiares y sociales. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero el beneficio frente a la diabetes creo que es superior. Y de las otras cosas que hemos mencionado, el sauco en forma de tintura, infusión, perfectamente. Habíamos recomendado los jugos verdes, dijimos podemos hacer esos juguitos verdes cale, espinaca y lechuga, que tenían quercetina, o si alguno quiere incorporarle en vez de lechuga manzana, la manzana también tenía quercetina, lo podemos hacer. Esa la quercetina en las manzanas rojas también es una fuente muy interesante. La manzana siempre tuvo un aura protector también, ¿no? A tal punto que en Inglaterra había un viejo refrán que decía, coma una manzana al día y deje al médico fuera, ¿no? De su vida. Entonces, one apple a day, keep the doctor away. O sea, una manzana al día, no tenés necesidad de doctor. Bueno, la cuestión es que la manzana también la podemos incorporar en estos jugos también. Bien. Otra pregunta. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se incluyen estos elementos a la dieta? Bueno, esa ya está. Esa ya. La que sigue. La que sigue. ¿Cómo, si hay alguna restricción en el consumo de estos alimentos en los niños mayores a 9 años? Bueno, no. A ver, hay que tener en cuenta que el kéfir, por ejemplo, se le puede dar a los chicos sin ningún tipo de problemas. La equinacia también se le puede dar a los chicos de 5 años, incluso desde los 4 nosotros más que nada recomendamos hacia adelante. Si bien hay ensayos clínicos que se hicieron en Alemania con chicos menores de 2 años incluso, pero nosotros aquí recomendamos a partir de los 4 años. En el caso de la equinacia, si un chico de 9 años tiene que tomar una cucharadita, puede ser jarabe de equinacia. Hay farmacias que preparan jarabe de equinacia, son las farmacias magistrales. Atención, porque uno a veces va a buscar el producto que ya esté hecho. Quizá el producto no está hecho, entonces hay médicos que se dedican a la fitoterapia y hacen la receta para que la farmacia magistral prepare un jarabe. En el caso de jarabe, los chicos que van entre los 9 y los 12 años, generalmente es una cucharada de té hasta 3 a 4 veces al día. Y en los adultos, generalmente es una cucharada sopera 3 veces al día. Bien. El aceite de cannabis. Luca, claro, él en muchos lugares sobre los efectos del aceite de cannabis en el sistema inmune. ¿Tiene también relación? Bueno, en el caso del cannabis, el aceite, si se hace en base a CBD, el CBD, que es el cannabidiol, el principio activo no psicotrópico, se ha visto que tiene buenas propiedades desde el punto de vista inmunológico, pero
no está suficientemente constatado que pueda servir en esta instancia. Consideramos que frente a este virus es mejor una planta que actúe sobre la inmunidad, pero que a su vez sea antiviral, como es la equinacia o como es el sauco. El sauco es antiviral y también tiene justamente un efecto inmunoestimulante también. Pero el aceite de cannabis, bueno, creo que también va a colaborar en la parte emocional. Recordemos que unas gotitas de CBD, por lo general, permiten mejorar la calidad del sueño, estar más tranquilos también, y de esa manera, entonces, manejando la parte emocional, el sistema inmunológico mejora, mientras no caigamos en depresiones, angustias, etc. Pero no es algo que sea del todo específico, en eso quiero aclarar. Bien. Tenemos otra. Me interesa saber su opinión acerca de la vitamina D y función alveolar. Bien. Es interesante la pregunta porque no la he mencionado, pero hay trabajos justamente con vitamina D para la parte inmunológica por un lado y también para la parte respiratoria a nivel alveolar, mejorando la capacidad del alveolo de oxigenar mejor. Recordemos que acá, en esta enfermedad, cuando el virus ingresa al árbol respiratorio, genera, por así decirlo, una pérdida de la capacidad de oxigenación en el pulmón, y eso trae aparejado las disneas y esa dificultad respiratoria que se atañe al proceso del COVID, y la vitamina D se ha visto que también puede mejorar. El tema de la vitamina D siempre hay que manejarlo un poquito con cuidado, es una vitamina que se concentra mucho en el organismo, por eso hay productos que ya se venden en base a vitamina D, en cantidades de unidades, entonces bueno, hay productos que se toma un frasquito directamente, o sea, en un determinado día y le dura todo el mes el efecto, y hay otros que se toman incluso en forma de comprimidos diariamente. Eso lo tiene que manejar el médico tratante, porque a veces hay gente que está tomando ya vitamina D por temas de osteopenia, osteoporosis. Así que, en este caso, bueno, siempre consulten con su médico. La vitamina D, como bien dijo la compañera, puede ser útil, y de hecho la han señalado en algunos protocolos como que es de utilidad. Bueno, hay dos preguntas más que se suman. La dosis diaria. Una es, claro, la dosis diaria de equinacia y el consumo de equinacia. Si es 3 semanas, descanso, ¿cuánto se descansa? Y otras 3 semanas, ¿cuántas veces se puede repetir? Sí, bueno, había mencionado que la equinacia podemos tomar en los adultos 30 gotas 3 veces al día en un poquito de agua, lo hacemos durante 3 semanas, podemos descansar 1 o 2 semanas y después hacer otro nuevo ciclo. En los chicos se pueden tomar si son chicos, vamos a suponer entre 6 y 9 años, o entre 5 y 9 años se pueden tomar 15 gotitas 3 veces al día, y los que son un poquitito mayores, entre los 9 y los 12 años, o los 9 y los 14 años, pueden tomar 18 o 20 gotas 3 veces al día. En todos los casos, 3 semanas, se puede descansar 1 o 2 semanas, y después hacer un nuevo ciclo. Y en un momento dije, a ver, si la persona tiene ya decidido quedarse mucho tiempo en su casa y no va a tener demasiado contacto con gente contagiante, puede extender el periodo o el lapso de no tomar equinacia, a lo mejor a 3 semanas también. Como esto viene con larga duración, ¿no? Como los long plays que teníamos de música antes, entonces estamos previendo de que a lo mejor va a haber que cumplir 3 o 4 ciclos de equinacia hacia adelante, teniendo en cuenta que septiembre, octubre va a andar todavía dando vueltas este virus. Bueno, muy bien, Doc. ¿Nadie más? ¿No hay más preguntas, parece? ¿Ninguna? Vamos con las tuyas. No, ya estábamos, yo ya estaba con mi pregunta fue la del antiinflamatorio. Una de las chicas al principio solicitaba un poquito de información de dónde conseguir la equinacia. Sé que viene en versión té, versión tinturas, versión... Sí. Las dosis cambian. Bueno, lo que pasó con la equinacia fue algo curioso, porque cuando empecé a hacer el primer posteo, que fue un poco el que me había costado el bloqueo del Facebook, ahí había propuesto justamente la equinacia, y bueno, y a través de esa viralización prácticamente desapareció la equinacia, no se conseguía por ningún lado, realmente. Entonces, bueno, ahora empezaron a conseguirse nuevamente, y hay farmacias que tienen la tintura, que la venden algunos laboratorios que se dedican a hacer tinturas,
Y hay una marca de un laboratorio, lo menciono porque creo que es la única equinacia que hay en cápsulas, ¿no? Que tenemos en el mercado, se llama Vitatech, el laboratorio, que tiene equinacia con vitamina C en cápsula. Está como suplemento dietario ese producto. Y si no, dentro de las tinturas que se consiguen, que de droguería, se llama tintura de droguería argentina, herboristería alcina, hierbas del oasis, son un poco los laboratorios, ¿no? Que están vendiendo este tipo de tinturas, y si no, las farmacias, a pedido del médico, a través de recetas, las pueden preparar, ya sea en forma de tintura o en forma de jarabe también. Bien, hay una pregunta, ¿qué opina de la uña de gato? Dice Adriana. Sí, la uña de gato también es una de las plantas que se considera inmunoestimulante. Es un poco también como la equinacia, es inmunoestimulante e inmunomoduladora a la vez, ¿no? Como que tira ráfagas hacia arriba y después retrocede, haciendo así. La uña de gato es muy buena antiinflamatoria también, es un sustituto, quizás cuando no consigan equinacia, como para tener, bueno, como plan B, la uña de gato se consigue en cápsulas, se consigue en tintura también. Hay algunas en bolsitas que se venden a veces de uña de gato, pero a veces no le tengo demasiada confianza, hay que ver la procedencia, si están autorizadas, ¿no? Porque, le digo, a veces hay mucha adulteración, mucho fraude también con las plantas, porque a veces en una bolsita te dicen esto es ginseng o esto es equinacia, y de pronto la equinacia era una manzanilla coloreada, y en la uña de gato, bueno, era una corteza de olmo, y te la metieron ahí. Por eso el laboratorio tiene que estar con los controles de calidad adecuados, ¿no? Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, Lidia dice que vive acá en Plotier, que es muy cerquita de acá de Neuquén, que le está costando conseguirla. Muy clara la charla y muchísimas gracias. Gracias. Sí. Bueno, paciencia, hay que insistir, ¿eh? Sí. Hay que insistir porque hay algunos farmacias hacen envíos, yo conozco así de capital hacia el interior, pero bueno, no por un frasquito, ¿no? Por ahí sí Claro. piden que yo 30 frasquitos, bueno, le hacen el envío, pero sé que están haciendo eso también. Aquí en algunas herboristerías tenían, previo al encierro, al cierre, pero en las farmacias difíciles conseguir. Hay que ir a las magistrales, claro. Solo las magistrales. Exactamente, sí, porque las magistrales van a pedir quizás una receta médica. Simplemente el médico, si tiene un médico amigo, con la tintura de equinacia, generalmente se puede poner la concentración, que es 1,2.5, que es la concentración de farmacopea, y de esa manera se la preparan en situación de farmacopea, la farmacia la prepara bien, y pedimos 100 mililitros. Y de esa manera, con esos 100 mililitros, tenemos básicamente las 3 semanas de tratamiento que les he propuesto. 1,2.5. Bien. Bueno, muy bien. Bueno. Excelente, Doc. Y no les cobré la receta, se las di gratis. Muy bueno, muy claro. La verdad que ¿Alguno más quiere preguntar algo, saludar? Levante la manito, lo podemos habilitar. Habilitamos los audios si alguien más quiere hablar. Muchísimas gracias. Tenemos muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, al contrario, gracias a ustedes también. Y bueno, quizás más adelante podemos organizar alguna otra y bueno, esperemos que organicemos que sea de otro tema, que ya no tenga que ver ya con esto, que ya lo hayamos superado de alguna manera. Bueno, cómo no, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima a todos. A los que están en fusión, saben que tenemos charlas para la semana que viene, que las vamos a publicitar. Y los de la gente que no está dentro de la escuela o que está iniciando, vamos a tener alguna charla abierta para la semana que viene. Una es para los chicos
para el grupo de tercero y el otro para una charla abierta. Una charla abierta. Como en las aulas abiertas estas que estamos haciendo. Bien. ¿Algo más? ¿Fran? No. ¿Ariel? No. ¿No? Muy Bueno. bien, estuvo muy bien. Todo bien, muchas gracias. Agradecerles a todos por participar Gracias por estar. y contar con nosotros. Gracias. Bueno. Hasta la Y próxima. a tomar equinacia.